Bien, buenas tardes a todos y todas y espero que me estén escuchando bien. ¿Se escucha bien? Por favor, me avisan. Sí, profe, se escucha Ok, bien. bien, perfecto. Bueno, como están viendo en la placa que les estoy compartiendo, hoy vamos a iniciar la última etapa de la construcción del proceso de investigación, que es la dimensión comunicacional. Hemos visto todo el desarrollo de las bases conceptuales que permiten desarrollar el proceso en la dimensión epistémica. Trabajamos lo que es la definición metodológica en la dimensión estratégica, donde fuimos construyendo instrumentos y preparando lo que vamos a llamar el trabajo de campo. Hoy vamos a empezar a trabajar la dimensión comunicacional, que es ir preparando el informe de nuestra investigación a partir de la construcción de los datos provenientes del trabajo de campo y a partir de eso hacer un análisis orientándonos desde las preguntas orientadoras y la pregunta que dio origen a nuestro problema, para luego ir concluyendo a través de los objetivos específicos que nos hemos dado para la investigación. En ese sentido, para esta dimensión que es compleja y que es quizás la más complicada para la producción que tienen que realizar ustedes, les sugiero estos textos. En cuanto a investigación cualitativa, la guía práctica de Deslauriers Jean-Pierre, que es muy didáctica, por eso se lo planteo. La otra es el texto clásico de Sampieri, o sea, la idea de que Sampieri, Collado y Batista les permita tener una mirada sobre lo cuantitativo y lo cualitativo, es decir, tiene un capítulo completo que habla de la investigación cuantitativa y tiene otro que habla de la investigación cualitativa. Esta sexta edición, que les he colocado en la biblioteca, tiene ejercitación, tiene mapas conceptuales, tiene una serie de conclusiones en cada tema que les va a orientar bastante a la hora de la lectura. Y nuestro clásico, que es del de Juni Urbano, locales, ambos, que nos va a servir el tomo 3 para esta dimensión específicamente. Así como el tomo 1 trabaja todo lo que es la dimensión epistémica, el tomo 2 trabaja la dimensión estratégica, el tomo 3 trabaja la dimensión comunicacional. Para producir el informe hay que respetar ciertas reglas, reglas de escritura, reglas de comunicación, y para esto, en cuanto a la tipología de los informes que pueden preparar, les dejamos el texto de Mirta Bota, Tesis, Monografías e Informe, que hace como un mapeo de las potenciales formas que existen para producir un informe de investigación. Y como nosotros tenemos una cierta rigurosidad con respecto a lo que se denomina plagio, tenemos que respetar la construcción de ese informe en el marco de lo que son las normas APA. Para eso les dejamos varios textos. En particular, yo les sugiero una guía resumen del manual de publicaciones con normas APA, que es una traducción directa de la fuente principal, que es la American Psychological Association. En el año 2020 se produjo una reforma de las normas APA y de hecho hay todavía como un espacio de cambio que no se ha resuelto, donde todavía se siguen usando las normas APA hasta el 2019, pero a partir del 2020
esto que les estamos dejando ya incorpora algunos cambios, como por ejemplo, ya no se ancla la ciudad. Si ustedes ven las citas, yo estoy colocando todavía la ciudad donde se produce la adición. Las normas APA 2020 ya no necesitan la idea de plantearse una ciudad como sede, ya que las editoriales están todas, digamos, modificando su estrategia de comercialización y trabajando todos textos digitales, con lo cual el hecho de que esté producida en una determinada ciudad ya no nos indica algo que sea significativo, sino que al estar disponible en la web, como ustedes ven, no les estamos pidiendo ningún texto en soporte papel, sino que todos los textos que estamos utilizando son en soporte digital. Aquellos que quieran ver otras miradas sobre el proceso, tienen bastante literatura disponible en la biblioteca que le hemos dejado en el aula. En consecuencia, digamos, tienen para divertirse, es decir, para ir recorriendo todos los textos que les interese y que de alguna manera les permitan profundizar o tener una mirada distinta a la que le podemos dar nosotros desde la cátedra. Entonces vamos a empezar la dimensión comunicacional con la cuestión de que ya hemos recogido la información, tenemos un volumen de información interesante como producto del trabajo de campo al que los hemos, digamos, involucrado en la tarea de ir construyendo nuestro trabajo de observación, de revisión a través de informantes claves, es decir, con todas las técnicas que fuimos viendo en la clase pasada y en la anterior. Entonces, vamos a empezar a entender lo que es el análisis a partir de la construcción de los datos. En primer lugar, vamos a definir análisis. Se entiende por análisis la utilización de una serie de procedimientos y técnicas una vez obtenidos los datos. ¿Ya? Entonces, yo tengo la información, voy a trabajarla a través de ciertos procesos que vamos a ir viendo y las voy a transformar en datos. A esos datos los voy a ordenar sistemáticamente de acuerdo a lo que he construido como variables y dimensiones en la dimensión estratégica y voy a iniciar el análisis, que es precisamente lo que estoy buscando con este proceso de investigación. Como nosotros vamos a trabajar generalmente información cualitativa, porque estamos trabajando investigación social, vamos a hacer hincapié en eso. Yo después voy a dar algunos tips sobre la investigación cuantitativa, pero eso se los dejo a que ustedes lo vean en Sampieri o en Juni Urbano. En la investigación cualitativa no existe una estandarización, sino que hay múltiples posturas de cómo abordar esta suerte de definición de los datos. En consecuencia, lo que va a aparecer aquí es que hay diferentes paradigmas, como decíamos, de investigación en las ciencias sociales que toman diferentes formas que vamos a ver más adelante para ir trabajando estas cuestiones. En consecuencia, no hay una sola forma, eso quiere decir que no es estándar, sino que hay diferentes formas de poder abordar el análisis de la información. Vamos a recoger información en todos los procesos de investigación que va a ser de naturaleza muy diversa. Algunas van a tener una utilidad directa, otras van a ser pertinentes en la medida que las trabajemos, es decir, que recién la vamos a ver más tarde, no en el momento mismo de poder sistematizarla, y otras que recogimos en el campo van a ser totalmente inútiles, no nos van a servir para nada, ¿no? Pero a veces son como cosas necesarias que hacemos para pensar una investigación a futuro, entonces esa información ya
habilita a que el trabajo de campo en el próximo proceso no se haga. Ya la tenemos a la información. Y vamos a ver cómo conservarla, esa información. Consecuencia, Sampieri habla de que la recolección y análisis de los datos cualitativos permiten justamente estas cuatro cosas: confirmar la muestra o modificarla. Si la muestra no nos da la información suficiente, habrá que modificarla. Si hemos obtenido la información, la muestra queda confirmada. La segunda cuestión es que nos permite confirmar que hemos recolectado los datos cualitativos pertinentes, los que necesitamos en nuestra investigación. Luego, analizar los datos cualitativos que se hace a partir de la codificación de los mismos, lo cual nos permite encuadrarlo dentro de nuestro proceso de investigación, y existen en esto codificación abierta, codificación axial y selectiva, que la vamos a desarrollar más adelante. Y por otra parte, y lo más importante, es que nuestro análisis de datos cualitativos nos va a permitir generar conceptos, categorías, temas, descripciones, hipótesis y teoría fundamentada en los datos, así como la construcción de una narrativa sobre el fenómeno que estamos investigando. Esa narrativa tiene que ver con cómo hacer el relato que permita comunicar ese proceso a la comunidad en general. Es evidente entonces que a partir de estas observaciones que hemos visto que nos hacen Sampieri y Collado y Batista, es evidente que la astucia consiste en que recojamos al máximo los datos utilizables y hay que minimizar el riesgo de aquellos que no van a servir para nada. Pero ninguna seguridad está atada a las informaciones que se nos han dado. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre existe la posibilidad de que la información que hemos recogido no responda a las expectativas que tenemos, o que se presenten ciertos fenómenos como la saturación, donde hay como una suerte de respuesta uniforme, donde eso no nos permite a nosotros tener una vigilancia epistémica del proceso que estamos haciendo. En consecuencia, en estos casos donde hay una saturación de la muestra, hay que ampliar la muestra para lograr tener al menos algún contraste de información con otros actores. En sí mismo, los elementos de información no dicen nada, pero dicen todo. Se debe reducirlos por un lado, resumirlos, hay que tratarlos, convertirlos en datos, darles una forma que nos permita agruparlos, compararlos y finalmente analizarlos. La construcción o constitución de los datos, como dicen algunos autores como Mays, designa el proceso de selección, de simplificación y de transformación de las informaciones brutas que hemos recogido en el campo. Fíjense que acá le está indicando esta definición cómo se da el proceso de análisis a partir de la construcción de los datos. Y esos datos se constituyen a partir de la selección que hemos hecho, cómo las simplificamos, porque la información puede ser abundante e inmanejable, y de ahí cómo transformamos a eso que pueda ser leído, digamos, ¿no? Es esencialmente un ejercicio sistemático de clasificación de la información que el investigador logra transformar los hechos en datos. El término datos está reservado para cualificar la información tratada. ¿Queda claro esto? Bueno, en otras palabras, una primera interpretación tiene lugar desde la codificación de los datos, antes del tratamiento, cuando se trata de formalizar las respuestas particulares que hemos definido en nuestras preguntas orientadoras. Obviamente, van a ser individuales
en un mismo sistema, en un alfabeto único que nos da nuestro marco conceptual. Yo les decía que el marco conceptual es como el diccionario que vamos a tener para entender qué concepto y qué acepciones le damos a ese concepto para poder escribirlo, ¿no? Entonces, la interpretación consiste en una reducción de las particularidades en un marco general y manipulable. Acá hablamos de reducción de los datos a esta emergencia de los mismos a partir de la información. Y esto puede ser que toma varias formas, es decir, ya vamos a ver cada una de estas cuestiones en la siguiente placa. Pero esa reducción de los datos tiene que ver con la toma de notas, la transcripción de las observaciones y de las entrevistas, y sobre todo la codificación de los datos. Las notas que vamos a ir viendo son las notas de observación. Esto es fijar la observación bajo la forma de una libreta de campo que el investigador, digo libreta, que puede ser un anotador, que puede ser un grabador, que puede ser lo que ustedes quieran, pero que tiene que estar claramente identificado como eso, como una nota de observación. Son aquellos aspectos que ustedes van a recoger en el momento que están realizando el trabajo de campo. Esto lo que hace es que el investigador puede traer al presente, cuando empiece a trabajar esa información y a transformarla en datos, a hacer esa reducción, va a permitirle revivir el momento de la toma de la información. ¿Por qué es importante esto? Sí, Estela Mari. Profesor, esto de las notas de observación viene a ser lo que hablabas recién de información bruta. Exactamente. Va a ser una información bruta, pero en la investigación que nosotros estamos realizando, que es un enfoque cualitativo, mucho tiene que ver con la percepción que el investigador realiza en el momento de obtener la información. Esto es, por ejemplo, el grado de seguridad gestual que muestra la respuesta, el grado de incomodidad que tiene el sujeto observado, o algún tipo de observación como una inconsistencia en la respuesta, es decir, todo aquello que nos va a permitir luego mejorar la codificación del dato que estamos construyendo. Es decir, que la información en bruto, a secas, en un papel, no nos sirve si no le estamos colocando en contexto, no le estamos dando los matices que tiene la propia situación de la recolección. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que se trate de lo humano y de lo social depende del momento y del lugar a donde estemos realizando la tarea. Esto se los he marcado a lo largo de toda la cátedra. Siempre ustedes tienen que ver que hay una situación temporal y geográfica que define el contexto de aplicación del proceso. Bien, entonces después de cada sesión de observación o de cada entrevista, ustedes tienen que estar obligados a redactar lo que ha visto, entendido o pensado. Y fíjense que son 3 acciones totalmente diferentes las que tienen que registrar. Uno es lo que yo vi, y a partir de esa visión que tuve, he pensado cosas. Y esas cosas la piensan en el marco del contexto conceptual que han generado para la investigación. En consecuencia, entienden cosas que vienen de un lenguaje no escrito, sino que puede ser un lenguaje de tipo no verbal, puede ser un lenguaje que aparece como un sustrato dentro de la comunicación oral, o sea, signos que van viendo en ese proceso. Y por el otro lado, pensado, es decir, de alguna manera es lo que ustedes piensan a partir de lo que observan, ¿no? Y muchas veces esto significa ampliar
ese guión de la entrevista que han armado o ese guión de la observación que han armado. Les permite de alguna manera expandir su capacidad de observación aplicando los otros sentidos. Y para eso es interesante que ustedes vayan viendo dos notas paralelas. Uno es las notas metodológicas, que tienen que ver con la construcción misma de la metodología. Es decir, que ustedes fueron desarrollando un conjunto de variables, dimensiones y categorías que se hicieron en un marco que definió un tipo de investigación, que definió un tipo de unidad de análisis, que definió una serie de aspectos que hacen al proceso mismo. Esto de las notas metodológicas es como una suerte de mapa que yo tengo para seguir el trabajo que estoy haciendo. En consecuencia, cuando yo digo, pucha, ¿qué diablo? Esta variable me parece que tiene una dimensión que no la hemos apuntado. Entonces ahí tengo que ir y recurrir a mis notas metodológicas y revisarlas y ampliarlas en ese caso. O aparecen esto que se llaman las categorías emergentes, donde... profe, sí, disculpe. sí. Con las notas metodológicas y las teorías de lo que está hablando, ¿vendría a ser lo que nosotros estamos desarrollando en el trabajo? ¿Vendría a ser el tipo de las respuestas de las entrevistas y algo de eso? A ver, pará. Vamos por parte. Las Bien. notas metodológicas son como un relato que ustedes construyen de cómo se va definiendo la metodología de abordaje del trabajo de campo. Como una Y esta narración. es una Algo así. narración que les permite a ustedes consultarla al momento de estar en el campo. Perfecto. En tanto que las notas teóricas son los aspectos conceptuales que le dan sentido y coherencia a lo que están haciendo. Es como aquella definición de las acepciones que le van a dar a las palabras que utilizan. Entonces, ustedes van a interpretar, deducir, concluir, desarrollar nuevos conceptos y los va a conectar con lo anterior. Entonces, las notas teóricas representan el esfuerzo de ustedes por desarrollar el análisis y encontrarle un sentido a los datos. Por eso es importante tener como separadas las tres cosas y son como tres lugares a donde voy a abrevar para construir el análisis. Por un lado, las notas de la observación, que es el trabajo de campo. Por el otro lado, las notas metodológicas que me explican las decisiones que he tomado al construir la metodología. A veces se nos olvidan esas cosas, ¿no? Y sí, las teóricas es el enfoque conceptual que han armado a partir de la teoría. es decir, el enfoque al que nosotros queremos llegar. Es el lenguaje que van a utilizar para poder generar el análisis. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, fíjense que hay como tres vademecum que van a tener para ir consultando a lo largo del análisis. Bien, vamos entonces a las notas descriptivas. Las notas descriptivas son las observaciones sobre las cuales el investigador fundará su análisis, que tienen que ver con estas notas de la observación. Ellas corresponden a lo que se llama habitualmente los datos de la investigación, ¿no? Entonces, Sampieri dice que es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. De no poder hacerlo, la segunda alternativa es efectuarlo lo más pronto posible después de los hechos. Como última opción, las anotaciones se producen al terminar cada periodo en el campo, al momento de un receso, una mañana o un día como máximo, pero no más tiempo. ¿Queda claro esto? Esto tiene que ver con lo que veíamos antes de lo que son las notas de la observación. Las notas descriptivas lo que hacen es manejar un sistema que les permita a ustedes mantener los registros en forma fresca, que no se les escape cosas. Por eso no hay que dejar pasar mucho tiempo
en el trabajo, desde el trabajo de campo para poder construir esta información. Sí, Estela. Esto es a lo que se refería usted recién, que era todo el contexto, o sea, los gestos de quien nos está contestando, el ambiente, el tiempo, ¿a eso se refiere con Así es. Por eso él habla de llevar registros, elaborar anotaciones durante los eventos inmediatamente o sucesos, ¿ya? Con Sí. lo que nosotros planteamos, y de no poder hacerlo, lo más pronto posible hay que registrarlo, para que no se olvide, ¿no? Esto me ha sucedido cientos de veces, que a veces uno vuelve extenuado del campo y lo que hace es meterse a dar una ducha y dormirse. Y no hay que hacer eso. La tarea termina cuando he hecho los registros. Si he hecho los registros, recién termina mi día de labor, ¿ya? Y a veces, aún con el cansancio, es como que uno va perdiendo esa capacidad de registro. En consecuencia, muchas veces las notas se releen al otro día cuando ya uno está descansado y con la mente fresca, y ahí anota lo que se olvidó de anotar en ese momento, ¿ya? Esta es una sugerencia de viejo investigador, digamos, ¿no? Entonces, en base a esto, vamos a ver lo que nos dice como recomendaciones Sampieri. Resulta conveniente que tales registros y notas se guarden o archiven de manera separada por evento, tema o periodo. Así, los registros y notas del evento o periodo 1 se archivarán de manera independiente de los registros y notas del evento o periodo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy tomando en el trabajo de campo determinados informantes claves que responden a un sector, esto evidentemente tiene que ver con un periodo propio de la investigación. Si yo mezclo las cosas y tomo referentes de otras actividades o de otros sectores, evidentemente tengo que tener la precaución de tenerlos separados. Cada evento es individual y ahí tienen que generar el registro y el archivo, ¿no? Son como páginas separadas, dice. Se refieren a los diferentes sucesos. Una forma de separación puede ser lunes, martes, los días de semana. Otra puede ser una situación geográfica, un barrio hoy, un barrio mañana, un barrio pasado. Entonces, esto significa que yo puedo separar los registros y poder identificarlo. De cada hecho o periodo se anota la fecha y hora correspondiente. Es decir, ustedes también van armando como una bitácora que les permita tener fecha y hora de lo que han hecho. Y esto se hace sin importar el medio de registro. Puede ser una laptop, puede ser una tablet, puede ser un teléfono celular, una grabadora de voz o de video, o papel y lápiz, que es la tecnología más tradicional que tenemos, ¿no? Hoy por hoy, prácticamente usamos el celular como una herramienta compleja y eso nos permite ir grabando todo lo que vayamos desarrollando. E incluso puede tener hasta registros fotográficos o registros audiovisuales como un video, es decir, que de esa manera lo importante que tenemos que tener es que debe quedar registrado el lugar y la hora y la fecha donde ustedes han tomado ese registro. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien, sigamos. Vamos a ver un poco esto de la bitácora o diario de campo, ¿no? El diario de campo es el que nos va a compilar todo. ¿Y por qué digo bitácora? Porque esto es un viejo dicho que surge de la navegación, ¿no? Esta idea de que nosotros vamos recorriendo en nuestro proceso de investigación como un viaje que nos va llevando hacia lo que buscamos. Por eso se entiende que es como una bitácora, ¿no? Ese diario de campo que tenemos que ir construyendo puede tener diversos formatos.
acá estamos hablando de, puede ser un soporte digital, un soporte mixto que mezcle lo digital con lo soporte papel, etcétera, etcétera. Es común entonces que las anotaciones se registren en este diario, ¿no? ¿Y qué va a tener este diario? Descripciones del ambiente, iniciales, donde empezamos, las posteriores, que abarcan lugares, personas, relaciones y eventos. Mapas que hayan logrado construir, diagramas, cuadros y esquemas, secuencias de hechos, cronología de sucesos que han ocurrido durante el proceso de campo, vinculaciones entre conceptos del planteamiento que aparecen con esta suerte de registros que hablábamos antes, ¿no? Esto de lo que pienso, lo que razono y lo agendo, ¿no? Es decir, cómo vinculo lo conceptual y lo estratégico, o lo epistémico y lo estratégico, con esta situación de ir construyendo el diario de campo, ¿no? Redes de personas que no las teníamos en cuenta y que estamos registrando en el momento de la observación, que pueden ser redes informales o formales, organigramas que pueden darse como para entender el esquema en que esa sociedad, en que esa familia, en que esos sujetos forman parte de una organización mayor. Lo que hace el organigrama es registrar gráficamente cómo se estructura la organización que están analizando, ¿no? Otro aspecto es el listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, que pueden ser fotografías, videos que fueron tomados, indicando fecha y hora, y lo importante también es, por algo lo han hecho, entonces, que puedan ir registrando por qué se recolectó o se grabó esa imagen, o de alguna manera, cuál es el sentido de ir acopiando esa información que están recogiendo. Y obviamente, si lo pueden hacer, darle un significado y la contribución que haría al planteo de nuestro problema. Y por último, aspectos del desarrollo de la investigación, cómo vamos hasta ahora, qué nos falta, qué debemos hacer, es como un proceso reflexivo que genera el control. Bien, Sampieri nos plantea que el análisis de los datos cualitativos se inicia con la estructuración de datos. Esto significa la organización de los datos y la transcripción del material del trabajo de campo y requiere de una bitácora de análisis para documentar el proceso. ¿Por qué es importante esto? Porque de alguna manera, si yo tengo los registros de cómo fui haciendo el análisis, puedo encontrar errores que se hayan producido y de esa manera corregir los desvíos sistemáticos que tenga. Es decir, que yo, si en un momento cometí un error, ese error puede llevarme a que en la cadena de producción aparezcan ciertas distorsiones. En consecuencia, si yo tengo eso registrado, puedo encontrar en el camino de la construcción de los datos donde se produjo el error. Esto lo pueden hacer con programas computacionales que hoy aparecen en el marco de las investigaciones cualitativas, como el Atlas-T, que es el más conocido, pero hay otros, como el Ethnograph, el NVivo, la Decision Explorer, que son diferentes programas de informática que nos permiten generar un manejo más sistemático de la información y elimina el error humano que puede generar el investigador en organizar los datos y la transcripción del material. En cualitativa, lo más usado es el Atlas-T. En los métodos etnográficos se está empezando a aplicar el Ethnograph, pero que no es tan conocido en el medio latinoamericano, más se usa en la zona norte del planeta, digamos, ¿no?
en investigación cualitativa se aplican esto, en la investigación cuantitativa lo que se aplica es el programa SPSS, que es un programa de tipo estadístico que permite cargar grandes volúmenes de datos. Una vez que yo tengo esta organización y transcripción del material, tengo que cumplir para hacer el análisis, por un lado, los criterios de rigor o calidad, que son la dependencia, la credibilidad, la transferencia y la confirmación. Por el otro lado, la codificación que yo realizo puede ser abierta o de primer nivel. Esta es para comparar unidades, es decir, que yo tomo una unidad de análisis y la desarrollo. ¿Para qué me sirve? Para crear categorías y códigos o categorías y una forma de hacer un conteo, parametrizar estos aspectos. Esas categorías son categorías que están basadas en la dimensión estratégica. Es decir, que esas categorías nos van a permitir a nosotros observar la evolución que tiene la variable cuando aplicamos estos datos, ¿no? Por el otro lado, hay una suerte de codificación axial o de segundo nivel que nos permite comparar las categorías construidas. Esto nos permite a nosotros generar una interpretación de los datos, desarrollar temas y patrones que van a permitirnos responder a ciertas preguntas que nos hemos hecho para orientar la investigación y hacer una codificación selectiva que nos permita luego generar hipótesis, explicaciones, teorías o simplemente la narrativa del proceso. ¿Queda claro esto? De todos modos, es difícil que vean esto si no lo hacen en un ejercicio práctico donde de alguna manera van a ir viendo que hay dos partes en la construcción del análisis, que esta de primer nivel nos permite crear las categorías y los códigos, y las de segundo nivel nos permiten hacer un contraste que nos valide cosas. En este sentido, los procedimientos analíticos que aparecen en la literatura, esto es lo que plantean Glaser y Strauss, que son dos teóricos de referencia en materia cualitativa, es, por un lado, cuando hay generación de teoría, y por el otro lado, cuando hay una suerte de test provisional de la existencia de la teoría, ¿no? El análisis del contenido clásico es lo más simple que hay. Esto es ir haciendo una lectura del proceso. Evidentemente, no hay generación de teoría ahí. Sí hay como una suerte de testeo de si la teoría es útil o no para nosotros a partir de lo que vamos obteniendo como lectura, ¿ya? En segundo lugar está el tema de la inspección, que esto evidentemente no lo vamos a profundizar, pero es cuando utilizamos algún tipo de lectura que tiene que ver con la potencial generación de teoría que estamos construyendo. En consecuencia, al construir esa teoría, no hay un test provisional, sino que directamente construye esa teoría. En la descripción etnográfica se supone que estamos anclados en casos que son únicos, es decir, que la descripción etnográfica nos permita ir haciendo un conocimiento más acabado de cada actor, pero únicamente permite conocer sobre el actor. Entonces no hay ni un testeo de una teoría, ni tampoco generación de teoría nueva. La investigación etnográfica es bastante hermenéutica, es decir, que se cierra sobre un sujeto y no está dando visión de contexto, sino que es el sujeto el objeto mismo de estudio, ¿no?
Y estoy dejando de lado ahora el método comparativo constante, que es el más utilizado en la producción cualitativa. ¿Y por qué? Y porque es el que permite generar verdaderamente teoría. Es decir, aquello que nos permite ir contrastando los diversos casos que hemos utilizado como unidad de observación, aplicándole la unidad de análisis, y a partir de esto tenemos las categorías ya definidas y la producción de categorías emergentes, que son las que nos permiten ir construyendo de alguna manera la teoría. Yo en esto les recomiendo leer el texto de Valle, que son técnicas cualitativas de investigación social. El texto está disponible en la biblioteca que les he hablado. Si por favor lo pueden hacer, en el capítulo 9 van a poder encontrar el desarrollo de todo lo que sea analítico de datos cualitativos, ¿no? En consecuencia de lo que estamos viendo, en la investigación cualitativa, todo es un asunto de codificación. La codificación designa de alguna manera este desglose que hacemos de las informaciones obtenidas por observación, por entrevista, por cualquier otro medio y el registro que hemos hecho. La codificación es un procedimiento de deconstrucción de datos. El investigador toma un elemento de información, lo desglosa, lo aísla, lo clasifica con los otros del mismo género, lo desindividualiza y lo descontextualiza. Un código es un símbolo aplicado a un grupo de palabras que permiten identificarlas, agruparlas y clasificar las diferentes informaciones obtenidas por entrevista, observación o cualquier otro medio. Quiere decir que ese código va a reflejar en todas las unidades de observación lo que ese espacio de análisis me indica. Fíjense que es algo que a mí me interesa conocer. Por ejemplo, una reacción ante un hecho, un sentimiento que le genera ante un impulso recibido. Es decir, aquello que nos permita a nosotros conocer cómo se va dando la respuesta del sujeto ante los estímulos que recibe. Un código no se da como tal, hay que construirlo. Es decir, ustedes hacen un proceso de construcción del código. Él representa un punto de equilibrio entre lo concreto y lo abstracto. Si es muy general, englobará todo, lo que no ayudará al investigador a discriminar la información. Muy concreto, se extraviará en el laberinto de los detalles. Voy a tomar un ejemplo que es cuantitativo para entenderlo mejor. Si yo hablo de que un código puede ser la variable perfil etario, y entonces yo puedo hablar de población joven, joven madura, madura o maduro mayor. Supónganse como categorías caprichosas. Ahora, ¿cómo hago para identificarlo? Entonces tengo que construir ese código del perfil etario. Entonces hablo de que le voy a asignar una categoría 1, una categoría 2, una categoría 3 y una categoría 4. Si yo tomara más categorías, estaría perdiéndome en aquello que yo pretendo lograr, que es encontrar la población que sea joven o joven maduro o maduro mayor. Por ejemplo, ¿no? En estas 4 situaciones que tengo que encontrar la forma de poder identificarla. Y estoy dando un perfil etario que es construido por mí como investigador. El perfil etario general, ¿qué va a ser? 20 años, 25 años, 26, 32, 41, 59. En consecuencia, ahí lo que yo tengo que hacer es un segmento que me permita
que la información sea pertinente. Si yo quiero hablar de los jóvenes, entonces defino que joven voy a entender por aquella población que presenta un registro de 18 a 30 años. Un joven maduro sería entre 30 y 40 años. De 40 a 55 lo pongo como un adulto y más de 60 lo pongo como un adulto mayor. Ahora, ¿qué pasó entre los 55 y los 60? Entonces ahí estoy cometiendo un error que tengo que trabajar para englobarlo completamente, ¿no? Entonces, tengo que ampliar esta concepción del adulto entre 40 y 60 y que más de 60 ya considero un adulto mayor. ¿Se entiende esto? A ver, sí. Profesor, ¿cuál sería el código? Lo que no termino de ubicar ahí en el ejemplo, ¿cuál es el código? El código es la categoría que me define lo que voy a nomenclar como perfiletario. Sería el 1, 2, 3, 4. O Bien. transferido a un lenguaje cualitativo sería el joven mayor, Sí. el adulto y el adulto mayor. Bien. ¿Ya? Bien, Entonces ahí, eso estoy trabajando un código que me permite identificar el perfil etario. A mí no me sirve decir, tengo tantos de 20, tantos de 21, tantos de 22. Eso no me sirve. Porque si yo estoy trabajando una población grande, esto me va a dificultar la información que estoy necesitando. En consecuencia, lo que tengo que hacer es decir, bueno, todos aquellos que tienen entre 20 y 28 años o 30 años son 1.200 registros. Entonces, yo sé que hay 1.200 personas que cumplen con el código 1. Y eso es lo que registro. ¿Ya? Bien. Ahora entiendo. Gracias. Otra manera de codificar los datos es determinar de antemano las categorías, que eso lo vimos en la clase pasada. Es decir, yo defino en mi variable, ya al haber definido las variables tengo un gran avance, y cada variable va a tener diferentes categorías, ¿ya? Y esas categorías necesitan ser medidas. En consecuencia, para poder ser leídas, tengo que darle un código. ¿Ya? Eso es como decir lo que dije antes, pero de otra manera. En este caso, no serían categorías construidas como producto de la lectura, sino que son categorías predeterminadas. Por ejemplo, Spladley agrega que cada situación social comprende 9 dimensiones. El lugar, el actor, la actividad, el medio físico, las acciones, los acontecimientos, el tiempo, el fin y los sentimientos. Evidentemente, esto es algo que está dentro de lo que plantea Spladley, pero puede ser diferente lo que plantee Sampieri, o puede ser diferente lo que plantea Rivas, que es otro autor, o lo que plantea Giuni Urbano. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los abordajes que se hacen en lo cualitativo responden a un modelo paradigmático. Es decir, que es válido en ese contexto y no en otro. Bien, vamos entonces a continuar con esta situación de ver qué secuencia de categorías podemos ir trabajando, ¿no? Desde un autor que es Chapman, que es otro tipo de paradigma. Lo que dice él es que la secuencia de categorías que nosotros tenemos que aplicar para la situación de construir esa codificación necesaria es la designación como la identificación del fenómeno observado, la dimensión que es el contexto abstracto de la experiencia, la propiedad
que es la descripción y su índice de medida. Las condiciones, que son las cuestiones previas a la acción. Las consecuencias, que son los efectos de la acción. La acción-interacción, que son los hechos producidos en sí. Las perspectivas, que son los criterios de selección de los acontecimientos más importantes. Y el contexto como el conjunto que rodea al hecho observado. ¿Qué dirán? Pero entonces, ¿para qué diablos tantas cosas? Pero esta es la complejidad que tiene la observación en lo social. Y que obviamente cuando ustedes tengan que hacer un estudio de mercado la van a tener muy en cuenta estas cuestiones, ¿no? Es decir, saber cómo se produce la cadena para poder lograr esa respuesta en el sentido que son las cuestiones previas a la acción, los efectos de la acción y los hechos producidos, resulta importantísimo a la hora de definir una campaña de comercialización. Entonces, todos estos elementos luego se aplican en un ámbito mucho más específico, que es el ámbito del estudio de mercado. De todos modos, yo tengo la obligación de dárselo, no es necesario que ustedes lo tengan de esta manera. Yo lo que digo es que tienen que tener en claro cómo construir las categorías, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la codificación? Y bueno, uno hace la codificación de acuerdo a lo que necesita. Es decir, lo que necesita, tomando como punto de partida las preguntas orientadoras y las dimensiones establecidas para las variables que hemos definido en la parte estratégica. Entonces, a medida que va avanzando la investigación, el sistema se elabora, todo lo que hablamos de lo estratégico, se va perfeccionando, se refina y se diferencia. Se diferencia en el sentido de que quizá hay una evolución que nos permite el trabajo de campo y que tenemos que ir trabajándola, ¿no? En el fondo, lo que le corresponde a cada investigador es adoptar una u otra manera de codificar los datos o desarrollar su propio sistema. Es decir, no voy a darle ningún tipo de artículo a todo lo que he visto desde el punto de vista teórico como propuesta de diversos autores. Yo voy a armar mi propio sistema de codificación. Y es válido, ¿ya? Porque ustedes han trabajado una dimensión epistémica y una dimensión estratégica que lo sostiene para hacer esta codificación. El análisis, una vez que tengamos hecho todo este proceso de construcción y de codificación, de sistematización, de establecer cuáles son los segmentos sobre los cuales voy a apoyar el análisis, no difiere de otros procesos, dice Schwarzman y Strauss, de pensamiento aplicado en la vida cotidiana. Esto de que yo decía, la investigación es de alguna manera el sentido común, que no es precisamente el más conocido y aplicado de los sentidos, ¿no? En realidad, lo que le está diciendo este autor es que son procesos de pensamiento que aplicamos cotidianamente. Si el análisis es una actividad intermitente y aleatoria en la vida cotidiana, no es que estamos nosotros analizando en todo momento de nuestra vida, sino que hay situaciones que nos llevan a sentarnos y reflexionar sobre un suceso que estamos viviendo. En cambio, en la investigación es una actividad consciente y persigue un fin determinado, que es desentrañar ese problema de la investigación, ¿no? Y este análisis es un trabajo de artesano que va a tener la huella del investigador. En él, la intuición se mezcla con el saber hacer y el toque personal del investigador. El saber hacer es la experticia que uno va adquiriendo en el desarrollo de la investigación. Y ese toque personal son las capacidades construidas como experiencia en la investigación.
La constitución de datos y el análisis son dos operaciones constantes y conjuntas. Los datos constituidos o construidos, como ustedes quieran llamarlo, son brevemente analizados e invitan a la recolección de otros datos. Cuando el investigador tiene categorías predeterminadas o cuando las deja emerger, recurre a dos procedimientos diferentes y complementarios. Uno es aplicar las categorías que yo ya tengo definidas en la dimensión estratégica y la otra es ver las categorías emergentes, que son cosas nuevas que me van a llevar a un nuevo enfoque conceptual o rebuscarme en el enfoque conceptual que he construido y pasar por el enfoque estratégico que le he dado a la investigación para poder corregirlo, ¿no? Entonces, estos son procedimientos diferentes y complementarios. Una cosa es que yo lea las categorías predeterminadas y otra cosa es que tenga que incorporar nuevas categorías a las que llamamos categorías emergentes y son procesos complementarios, ¿no? A lo que sería el proceso natural, que son las categorías predeterminadas. En un primer momento, se hace énfasis sobre la deconstrucción de los datos. Se debe cortar y reducir la información en pequeñas unidades que sean comparables. En otras palabras, en núcleos de sentido que pueden ser agrupados. Es decir, por un lado, tendrá que ver, si estoy analizando el comportamiento de una comunidad, tendrá que ver la relación con la vida familiar, la relación con la vida laboral, la relación con la vida en sociedad, la relación con el consumo, lo que ustedes hayan definido a entender como problema de investigación, ¿no? Entonces, ese problema de investigación, de alguna manera, lo que hace es, de alguna manera, darnos los núcleos de sentidos que tenemos que encontrar, ¿ya? Entonces, a partir de estos núcleos de sentido, que yo los puedo agrupar de las maneras que decía antes o de otras maneras, depende del trabajo que tengan que hacer, lo que nosotros hacemos es maximizar la semejanza entre los datos que presentan analogías y similitudes y a partir de esto comenzar a ordenarlos de manera aproximada, ¿no? Esta primera clasificación nos servirá para interpretar de manera sumaria los datos. ¿Por qué? Porque si no, por algún lado tenemos que empezar. Entonces, de alguna manera lo que hace es, nos presenta como una síntesis de los datos, ¿no? Y que nos va a posibilitar después encontrarlos fácilmente. El segundo momento de la investigación en el análisis es una empresa de reconstrucción y de síntesis. En algún momento tenemos que decantar todo eso y producir una amalgama en todo aquello que hemos desarrollado. Entonces, el investigador ahí percibirá que los datos no van en conjunto o que ciertas categorías contienen elementos de información que se deben distinguir o separar. Así que bueno, hasta acá vamos bien. Profesor, disculpe, ¿categoría y códigos es lo mismo? No, el código se mide la categoría, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera no es lo mismo, sino que uno permite realizar la medición del otro. Así como las categorías van construyendo la variable en cuanto a la lectura, ¿no? ¿Se entiende esto? La variable es construida por las categorías. Las categorías se construyen por los indicadores o los códigos, según sea el autor como lo mencione, digamos, ¿no? Ah, bien. Pero es, digamos, la forma en que se operacionaliza la categoría y la forma en que se operacionaliza la variable. Bien. ¿Ya? Bien. Los aspectos generales que enmarcan el trabajo de análisis es relacionar los símbolos y las interacciones, mostrando cómo la significación emerge del comportamiento, ¿ya? El comportamiento que tenga cada una de las variables, ¿ya?
partir del punto de vista de los actores, estudiando sus concepciones de la vida cotidiana, estudiar las características de las interacciones, recogiendo los datos sobre las situaciones que se desarrollan naturalmente. Esto tiene mucho que ver con el ejemplo que les daba anteriormente del estudio de mercado, ¿no? Estudiar el cambio tanto como la estabilidad, examinando las variaciones de los símbolos y los comportamientos en el tiempo. Los símbolos y los comportamientos se dan a partir de una relación de un impulso y una reacción, es decir, los símbolos operan como factores que catalizan un comportamiento o que producen un comportamiento, si quieren llamarlo de otra manera. Generalizar las descripciones en teorías, estableciendo hipótesis con tendencia universal. Esto según sea el método que utilizan de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Entonces, como síntesis, por un lado, yo tengo un análisis cuantitativo que no lo hemos tomado porque es bastante simple, que utiliza como técnicas el análisis estadístico univariable o bivariable o multivariable, que eso lo pueden encontrar en cualquier texto, no presenta grandes problemas, es simplemente una secuencia comparada de cómo va evolucionando cada indicador que voy tomando. En tanto que en el análisis cualitativo es lo que estuvimos viendo como construcción, que de todos modos, de ninguna manera pretendo que con esto se resuelva la cuestión, sino que esto es una base sobre la cual seguir profundizando hacia futuro, ¿no? Este análisis cualitativo, de alguna manera, y el análisis cuantitativo siguen las orientaciones de las preguntas orientadoras que nos hemos hecho en el planteo del problema. Y obviamente el marco es lograr describir el problema que estamos trabajando. Una vez que tengo todo esto, empiezo a construir el informe. Y ese informe, de alguna manera, lo que busca es resolver una cuestión que es la escritura académica, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a trabajar es cómo relaciono el informe de investigación con la escritura académica. La escritura científica puede ser tesis, pueden ser ensayos, pueden ser informes, pueden ser artículos o pueden ser monografías de investigación. Pero para poder trabajar en el marco de la profesión, la diferenciamos de lo que es la redacción académica de la redacción profesional. Ambas son útiles, pero tienen públicos diferentes. Es decir, que el informe de investigación, por un lado, puede ir hacia lo académico, obedeciendo a una tesis, obedeciendo a un requerimiento de una producción científica a ser publicada, o va en relación a un cliente o a un grupo de clientes o a alguien que nos solicita y nos paga por eso, que es la redacción profesional. Luego viene la presentación de los resultados y finalmente las referencias bibliográficas y el sistema de citas. Esto es lo que debemos considerar en el informe. Para esto, nosotros tenemos que cuidarnos mucho del plagio. El plagio es una cuestión muy negativa, de hecho no se permite esto en la producción académica y se ve muy mal en la producción profesional. Es decir, cuando yo trabajo un informe profesional, puedo ser demandado por un colega que entiende que su producción fue de alguna manera robada por ustedes. Entonces, ¿cuándo debo citar las fuentes a las que yo apelo para utilizarlas en mi trabajo? Si estoy copiando literalmente un texto, tengo que poner el texto entre comillas, en cursiva o con otro tipo de letra y obviamente citar la fuente, de dónde he sacado esa información. Si yo estoy parafraseando un texto, es decir, que yo me hago el piola, tomo un libro, leo una parte, me parece interesante, la resumo en mis propias palabras, pero no estoy diciendo nada nuevo,
ni estoy construyendo nada nuevo, sino que es simplemente una suerte de refrito de lo que ha hecho otro. Tengo que citar la fuente en ese caso. Solo que ahí ya no es una cita textual, en consecuencia la tengo que citar de otra manera que ya vamos a ver cómo es. Y si es la idea o la teoría de otra persona, no la puedo poner como algo que es propio, sino que tengo que citar la fuente de donde la saco. En cuarto lugar, no es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos o fruto de nuestras propias ideas, ¿no? En estos casos no se realiza esa cita. Vamos a empezar a ver las orientaciones que tenemos que tener. Hay varios estilos de escritura dentro del mundo académico, así como les mencionaba. Pueden ser ensayos, descripciones, narraciones, cuentos, novelas, paper, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimas formas de generar una escritura académica. ¿Qué considera la escritura académica? En primer lugar, la audiencia, es decir, ¿a quién va dirigido nuestro texto? ¿Qué propósito persigue? Comunicar, informar, transmitir, es decir, ustedes tienen que tener en claro el propósito. En tercer lugar, ¿qué estrategia van a usar para comunicar? Esa estrategia puede ser agresiva, puede ser permisiva, puede ser persuasiva, es decir, hay diferentes formas de plantear la llegada del texto a aquel que lo recibe. Luego viene la organización de la escritura. ¿Cómo lo voy a armar al texto? Es decir, va a haber una introducción, un desarrollo, un análisis y finalmente las conclusiones, o habrá otro tipo de formato de organización que querramos darlo. El estilo de la escritura, si es coloquial, si es formal, si es de alguna manera estructurado desde una disciplina en particular. El flujo es otra de las cuestiones, cómo debe fluir el texto y la presentación que quieran darlo. Un texto que se presenta sin justificación, que tiene muchos espacios en blanco, que realmente no guarda las mismas distancias entre lexias o entre párrafos dentro del texto, da un feo aspecto. En consecuencia, la presentación que vamos a denominar paratextual es cómo se presenta el documento, tiene que ser algo planteado en forma adecuada. Perdón que me olvidé de silenciar este coso. Bien. Sigamos. ¿Qué consideraciones básicas entonces tengo que hacer? La audiencia. ¿Cuáles son sus expectativas, sus conocimientos? Es decir, mi texto tiene que estar dirigido a un público donde yo sé qué es lo que puede interpretar y qué es lo que no puede interpretar, ¿no? ¿Quiénes son los que van a leer el informe? ¿Qué leen y qué esperan encontrar en el escrito? Esas tres cosas las tienen que tener claras a la hora de definir la audiencia. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito y la estrategia que ustedes definen? ¿Le mandamos esto a alguien que puede no conocer de lo que hablamos? Entonces conviene decodificar el lenguaje que apliquemos. Es decir, decodificar significa hacerlo comprensible para el otro, para el que lo lee. La organización del texto, una suerte de estructura del informe, ¿no? En los artículos científicos ya están definidos por las normas APA y por otro conjunto de acuerdos que hay internacionalmente. Una organización común es el enfoque problema-solución,
que describe la situación, identifica el problema, describe la solución y evalúa la solución. Esto no quiere decir que haya que ser así en la organización, sino que es un modelo posible. El estilo debe ser consciente en todo el documento. Todo el documento tiene que estar trabajado en el mismo estilo. Debe ser apropiado tanto para el mensaje que se desea transmitir como para la audiencia. Problema: ¿qué es apropiado en el estilo académico? Usar el controlador de palabra y gramática, es decir, el controlador ortográfico y gramatical, por ejemplo, del Word o de cualquier procesador de texto. Hoy todos los procesadores de texto tienen control gramatical y control ortográfico. Evitar el uso de imperativos, el uso de contracciones, por ejemplo, para el campo. Hay que evitar el uso del yo, empezar una oración con pero y enlazar oraciones con el y. ¿Ya? El flujo es moverse de una oración a otra, de un párrafo a otro. Es como conectar las ideas en forma coherente. La puntuación y las frases con las que se termina un párrafo y con la que se inicia el siguiente tienen mucha importancia. Estos son los mecanismos de conexión que existen entre párrafo y párrafo, ¿ya? Y tiene que haber una consistencia en que lo que vengo estructurando debo dar continuidad en el siguiente párrafo, si no tengo que plantearme en otro título. La presentación debe estar libre de errores ortográficos, que es bastante habitual encontrar horrores ortográficos en la producción académica, y el uso de estructuras gramaticales que sean correctas. Los códigos oral y escrito siempre son diferentes, presentan diferencias de tipo contextual y textual. Para poder dominarlos hay que conocer las características propias de cada uno de ellos, en cada uno de los aspectos anteriores que hemos visto. El código escrito siempre es independiente del oral. Si bien ambas modalidades comparten características estructurales, pero se presentan o desarrollan funciones distintas y complementarias. En el mismo canal escrito podemos distinguir, entre otros matices, los escritos para ser leídos de los escritos para ser dichos. Son estructuras totalmente diferentes. Cada uno de estos subcanales requieren la utilización de recursos lingüísticos y estrategias comunicativas propias. ¿Qué vamos a entender como un texto académico? En primer lugar, que es una unidad estructural y funcional, lo que implica dos concepciones que se van a complementar entre ambas. Desde el punto de vista estructural, es un conjunto coherente de signos con significado propio y autónomo del contexto. Un sistema formal, una estructura lógica o proposicional, en el que el significado permanece estático y encapsulado. En tanto que en lo funcional es un discurso, un hecho comunicativo, una forma de intercambio social de sentidos. Es una intervención nuestra en el mundo, una inscripción en una comunidad discursiva. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿O son jeroglíficos para ustedes? En definitiva, la comunicación académica no produce un discurso homogéneo, sino un conjunto complejo de tipos discursivos que se vehiculan mediante textos. Bien. Acá tienen, les dejo esto por si no quieren ir a Mirta Bota, las diferentes formas que se adoptan en la escritura. ¿Ya? Los distintos tipos de monografía que pueden hacer,
la estructura que le dan a cada una de ellas también la tienen descrita ahí. Los conocimientos del código escrito que deben poseer ustedes es la adecuación, saber escoger la variedad, dialectal o estándar, el registro, general, formal, familiar, objetivo, subjetivo. La coherencia es qué información es relevante y cómo estructurarla. Cohesión, conectar las distintas frases. Corrección gramatical, ya lo vimos. Conocer las reglas fonéticas y ortográficas o usar las ayudas que les he mencionado. Y la disposición en el espacio, que es toda la construcción paratextual que deben hacer. ¿Qué convenciones se aplican? ¿Qué márgenes deben tener? ¿Cuáles son cabecera? Conocer la distribución de los títulos, títulos de primer nivel, de segundo, de tercero, cómo se estructura la lógica interna en la que se construye el informe. Un texto comunicativo requiere además un conjunto de estrategias, como ser consciente del contexto comunicativo en el que actúa el texto, cómo serán los lectores, cuándo le lean el escrito. No es lo mismo que alguien lea en la cama antes de dormirse, o en el sofá del living, o en un tren cuando va de viaje, o en un avión, o en un colectivo. Ser capaz de generar y ordenar ideas sobre el tema para planificar la estructura global del texto. Para alcanzar la versión definitiva del escrito, hay que redactar varios borradores. Y hay una reescritura permanente. Cada vez que yo leo un texto, lo estoy reconstruyendo nuevamente, ¿no? Hay que estar acostumbrado a releer y repasar cada cosa que se va a presentar. Y esto es importante para la calidad del profesional que va a ser uno. En consecuencia, un profesional no puede cometer los errores por no haber releído el informe que está presentando. Es decir, que el autor debe desarrollar un buen proceso de composición que le permita producir textos con los signos del código escrito. ¿Ya? Bien. Acá les dejo el discurso explicativo, las formas que adquiere, cómo se construye, la reformulación de los textos. En realidad, me estoy quedando sin tiempo y quiero pasar a cosas que me parece importante de resaltar. Todo texto debe tener un resumen. Está formado por un único párrafo que contiene de 4 a 12 oraciones completas, 100 a 200 palabras. Esto es importante para el lector del informe que ustedes están produciendo. Un cliente que no se interesa a partir de la lectura del resumen es un cliente que pierde. Muchos estudios han demostrado que los lectores en el mundo académico leen a vuelo de pájaro esta sección. Si les interesa, van a entrar al texto. Si no les interesa, no entran al texto. Y además, con la informatización o la digitalización que existe hoy en el mundo, los datos, las bases de datos, se construyen sobre la base del resumen y el título. Si el resumen gustó, es probable que lean el texto que han producido. Hay dos formas de escribir un resumen. Una es la orientación por los resultados, se concentran los resultados obtenidos y las interpretaciones que se han dado. Otra es por la síntesis del estudio. Son 2 o 3 frases para cada una de las secciones. Se debe seguir la misma estructura que presenta el texto en ese caso, ¿no? Debe ser más informativo que indicativo, los verbos pueden estar en pasado simple, pero al escribir sobre los resultados es conveniente que tengan el presente simple. Hemos encontrado esto. Todo lo dicho en el resumen debe aparecer en el cuerpo, no decir nada que no sea relevante. Bueno, luego tienen acá una serie de sugerencias de cómo ir construyendo el texto. ¿Ya?
Voy a entrar en una parte que es importante y que tiene que ver con las citas de las fuentes. ¿Por qué hacer referencia? Para probar que el trabajo es sustancial y tiene base científica. Es mostrar qué investigación se ha hecho para llegar a las conclusiones y permite al lector identificar y tener acceso a la referencia para que puedan usar. Pero sobre todas las cosas es para que ustedes se guarden las espaldas de no ser acusados de plagio. Es decir, de que lo que ustedes producen es realmente algo construido por ustedes. ¿Cuándo debo citar? Lo que les decía cuando empezamos con esta sección. Al copiar directamente palabras de otro texto, al parafrasear las ideas de otro, a referirlos a un trabajo propio que previamente ya ha sido publicado. Y ha de indicar afirmaciones que necesitan un respaldo. Si yo digo que es sabido que el 47% de los estudiantes de pregrado fuman, tengo que saber cuál es la fuente. Y entonces tengo que citarla. Cuando no cito ideas propias o hechos que son universalmente aceptados. ¿Ya? Bueno, acá tiene una definición de plagio, acá están los elementos que necesitan citar. Para esto, directamente les dejo la lectura de esto, más el texto que les recomendé anteriormente. ¿De acuerdo? Bien, hasta acá hemos llegado. Fundamentalmente quiero dejarme como algunas cuestiones de tiempo para que podamos explicar algunas cosas o sugerencias que les pueda hacer de dónde abrevar sobre estas situaciones. ¿Ya? Bien, un poco densa la clase de hoy, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia de esta materia, ¿no? Es una materia bastante densa porque habla de un lenguaje que es difícil de entender y porque tiene prácticas que no son las habituales o no son aquellas que ustedes están acostumbrados a realizar, ¿no? Pero esta es una disciplina que se aplica transversalmente a toda la ciencia. En consecuencia, cualquier materia que tengan va a aplicar elementos que surjan de esta, ¿no? Bien, escucho cualquier duda que exista. Veo que de los 200 alumnos que tengo inscritos en la materia, hay en clase 30, o sea, digamos que a muchos les interesa más la clase vista en el video que en la interacción que podamos lograr, ¿no? De hecho, me extraña que de los 30 solamente 2 personas estén participando. Los otros 2 deben saber, los otros deben saber mucho más, que no les aparece dudas, están totalmente resueltos. A ver, ¿qué cosas les parece interesante que hablemos? Profe, yo tengo una duda con respecto a la cita de autor. Hola, profe. Dígame. ¿Cómo le va? A ver, vamos por parte. La cita de autor, ¿qué me querés preguntar con eso? A ver, explícame un poco más. Si yo, por ejemplo, cito, no sé, un concepto de algún pensador, por ejemplo. ¿Cita textual? Sí. Si No es una... basta con que yo ponga, por ejemplo, el caso de algún texto de Juni y Urbano. Si yo pongo, bueno, Juni y Urbano, edición tanto, página tanto, sí o sí tengo que ponerla en cursiva. ¿Estaría mal si no la pongo en cursiva o no? Si es una cita textual, va entre comillas, en cursiva, y se indica el autor por el apellido, el año de edición y la página. Eso es lo único que va en el texto. En las referencias bibliográficas va la cita completa. ¿De acuerdo? Bien, gracias, profe. Bien, Agustín, ¿usted quería hablar? Sí,
Era para hacerle un comentario sobre el tema cuando hablo de la bitácora, Sí, que dígame. eso ayuda mucho a orientarse en lo que es la tercera entrega, Totalmente, por el tema totalmente. de que aquí se debe exponer las otras dos dimensiones. Entonces, cuando usted ha mencionado eso, me ha Es ayudado que de alguna manera a poder esta entenderlo tercera a usted. dimensión, de hecho, esta tercera ¿Cómo dimensión dice? recoge las dos anteriores. La, que esta dimensión recoge las dos anteriores y la refuerza. Es decir, es como que nos va a dar la pauta si lo que hicimos está bien o está mal. Es decir, que si lo que yo voy encontrando refleja o no la respuesta al problema que me he planteado. ¿Hola? ¿Quedó claro, Agustín? Sé que era un comentario nada más, no era una pregunta, ¿no? Sí, no, pasa que el internet por ahí afloja un poco Y ya ni se escucha, es verdad. Bueno, de todos modos, ahora en el práctico, en las consultas que tengan, vayan desarrollando todo aquello que hoy fuimos viendo y van a aparecer dudas, obviamente, ¿no? En consecuencia, si es necesario reforzar algo, me avisan y yo no tengo ningún problema en hacerlo. Bien, entonces llegamos hasta acá. Si no hay más preguntas, les deseo que terminen bien el día y nos estamos encontrando ya para ver las aplicaciones en las ciencias económicas de la metodología de la investigación. Fundamentalmente trabajaremos estudio de mercado y diagnóstico organizacional, dos elementos que les sirven a las dos carreras. Si no hay más que hablar, me despido de ustedes entonces.